El concepto es la primera estructura lógica que aparece en la persona y que es estudiada por la lógica, obviamente. ¿Cómo definimos el concepto? Lo definimos como la representación intelectual de un objeto. El concepto tiene una función. La función que persigue el concepto es la de señalar. Esto implica algo fundamental, que el concepto al señalar, el concepto no es verdadero, pero tampoco es falso. Tampoco es falso. Es fundamental tener en cuenta esto. Por otro lado, como el concepto es una representación intelectual de un objeto, el concepto tiene que tener una forma de expresión. La forma de expresión del concepto es por medio de la palabra o término. Esa es la forma que se utiliza para poder expresar el concepto. De ahí que existe una relación entre el objeto y el concepto. Esta relación entre objeto y concepto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque un objeto tiene un concepto y a la vez el concepto se refiere a un objeto. Tengamos en cuenta que como el concepto no es verdadero o falso, mi objeto puede ser algo real, puede ser algo ideal, puede ser algo imaginario, puede ser algo psicológico. Hay objetos que parten de la psicología, puede ser metafísico, puede ser algo físico o natural. ¿Por qué? Porque el concepto no es verdadero o falso, solamente señala. Por eso cuando el niño comienza a hablar, cuando él no puede pronunciar la palabra del objeto, el niño apunta con el dedo. Esa es la función que tiene el concepto, señalar. Ahora, si yo hago memoria para poder entender bien esta relación, en los libros de primer grado o la maestra cuando está en primer grado tiende a poner unos dibujos que luego el alumno va a tener que colocar al costado cómo se llaman ese objeto. Ese cómo se llaman ese objeto es mi concepto. En este caso, por ejemplo, digo árbol. En este caso, por ejemplo, digo helado. Es fundamental tener en claro el concepto. ¿Por qué? Porque es la primera estructura mental que luego va a incidir en el juicio, en el razonamiento y que en cierta manera va a permitir la comprensión del alumno. ¿Sí? Eso es algo fundamental desde este punto de vista. A partir de esta idea, nosotros vamos a introducir otras cuestiones fundamentales también. Por ejemplo, vamos a decir que en un objeto yo tengo una nota esencial y tengo una nota accidental. La nota esencial va a responder a la pregunta ¿qué es? Mientras que la nota accidental va a responder a la pregunta ¿cómo es? La nota esencial es lo que hace que un objeto sea lo que es. Mientras que la nota accidental es aquello que puede estar de una forma o de otra forma.
Para poder entender esto, tomemos por ejemplo, tengo mi objeto, y acá está mi objeto. Tengo el concepto de este objeto, que sería por ejemplo triángulo. Acá puedo distinguir una nota esencial y puedo distinguir una nota accidental. Como nota esencial de triángulo, tener 3 lados. Como nota accidental, porque por ejemplo puedo tener otro objeto de esta manera, puedo tener de esta otra manera, son los mismos objetos que se refieren al mismo concepto. Entonces, ¿qué es lo que está variando? Está la nota esencial, pero ¿qué es lo que varía en estos 3 objetos? La nota accidental, que sería el valor de la longitud de sus lados. Eso es lo que varía en los 3 objetos, pero la nota esencial sigue estando. Podemos avanzar en torno al concepto, a lo que es el concepto. Y para ello vamos a introducir otras cuestiones también fundamentales en este sentido. Todo concepto tiene, por un lado, comprensión y por otro lado tiene extensión. La comprensión son las notas esenciales de un objeto, mientras que la extensión es la cantidad de individuos a los que se aplica dicho concepto. Para que podamos entender este ejemplo, tomamos como por ejemplo el concepto cuadrado. Comprensión de cuadrado. O mejor dicho, tomemos como ejemplo triángulo. Comprensión de triángulo. Acá voy a decir lo que es el triángulo. Vamos a comenzar diciendo, ser una figura geométrica. Vamos a poner, tener 3 lados. Vamos a agregar la suma de sus ángulos interiores es de 180 grados. Ahora, en cuanto a su extensión, este concepto triángulo va a abarcar a todos los triángulos. Y cuando yo digo todos los triángulos, me estoy refiriendo al equilátero, el escaleno, el isósceles, etc. Es decir, a toda la clasificación, quedando también dentro de acá el acutángulo, el obtusángulo, el agudo, es decir, a toda la clasificación de triángulos.